Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos todos. Bienvenidos a este flash informativo. En el flash informativo de hoy, día 22 de mayo del 2024, vamos a hablarles de algo que nos ocurre realmente a todos los guineoecuatorianos dentro del proceso de awakening, de levantarnos de este sueño, de este letargo. Hay ciertas pautas que ocurren siempre. ¿Por qué necesitamos hablar de todo esto? Aún no saben ustedes de qué vamos a hablar, pero ¿por qué necesitamos hablar de ello? Resulta que hay dichos. Los dichos son fruto de mucha filosofía de los pueblos, de las culturas, de mucha experiencia. Cuando se dice que hay que separar la paja del grano, nos quieren decir que si se nos mezcla todo, no podemos poner paja y grano todo junto en la olla y lo comemos, no. Tenemos que separarlo. Es muy importante. Si no se hace esta separación, no se puede distinguir qué es paja de lo que es grano. Se tiene que separar. Lo mismo ocurre en Guinea Ecuatorial. La única separación que está más que clara es la separación que hay entre los ricos y los pobres. Los pobres, sin lugar a dudas, saben que son pobres y los ricos, sin lugar a dudas, viven en la opulencia y saben que son ricos. Esta separación nadie en Guinea Ecuatorial en su sano juicio va a dudar de ello. Durante el tiempo que había mucho dinero en Guinea Ecuatorial, los que estaban aquí en medio a veces eran ricos, a veces eran pobres. ¿Pero por qué? Porque podían dar un pelotazo y hacerse con 5 millones, los cuales les duraría lo que les dura. Pero no eran ricos, simplemente se habían encontrado con 5 millones que cuando lo queman, ahí vuelven a las andadas, vuelven a la miseria y a la pobreza. Pero ahora que no hay apenas dinero en Guinea Ecuatorial, la gente rica, que ya no gozan de las bendiciones de Teodoro Obiang Basao, solo les queda una opción: guardar bien el dinero que tienen y administrarlo bien. No hay posibilidades de que vuelvan a ganar más, porque la gente que ganan dinero en Guinea Ecuatorial, excepto los pocos que trabajaban en las empresas privadas transnacionales, todos metían la mano en la caja de todos, directa o indirectamente. Ahora que la caja de todos está siendo controlada por Teodorín con una porra en la mano, cuando cualquier persona que no sea él, su madre, Hassan Obiang y su padre, quiere tocar la caja, les da ¡paf! Con la porra. En estas condiciones, el número de pobres está en incremento. Cada día hay más pobres. Esta es la separación que claramente conocemos todos. Hay otra separación que es muy necesaria, que también existe y se reconoce y se conoce, pero no todo lo claro que debería estar. La separación entre las víctimas de los verdugos. En Guinea Ecuatorial, los guineoecuatorianos ya debemos entender que no existe nada más que víctimas y verdugos. Es muy normal que en nuestro país quien era verdugo ayer se convierta en víctima. Ese no es una víctima, ese es un verdugo que ha pasado a ser violentado como él ha estado practicando la violencia con los demás. Por lo mucho que sabe y se le quiere eliminar, o por lo que sea, o para que su ambición no siga creciendo de tal forma que quiera la misma silla que Teodoro Obiang Basao, al final eliminan a muchos de los verdugos. Pero son verdugos que han caído en desgracia, no son víctimas. En cambio, es necesario que los guineoecuatorianos entiendan quiénes son víctimas, quiénes son verdugos. Una confusión que había. Hace un tiempo, nosotros, los de Huelensas,
de Añizoc, creíamos que la dictadura era nuestra. Digo creíamos no porque participara, sino porque soy de Añizoc, de Huelenzas. Yo no creía nada de eso. Pero como la mayoría de la gente de Añizoc creían que son de Huelenzas, pues pensaron que el poder es de ellos. Acuérdense de esa famosa canción, Huelenzas, untumejie, quientem, ekbaman, centro sur, Villima, Bibol, Villa Litoral, Bifaca. ¿Ustedes se acuerdan? Pues esta canción es una que se cantaba mucho en Guinea Ecuatorial y por esta canción, este tipo de ideas raras, los de Huelenzas creían que son los dueños del poder, incluyendo a los de Añizoc. Pero muy pronto se dieron cuenta que cuando se habla de poder, se hablaba de Mongomo. Los de Mongomo se creyeron que eran los dueños del poder. Y muy pronto se dieron cuenta que cuando se habla de poder en Guinea Ecuatorial, se refieren a Acuacam y Angón, Obuk. Pero luego los de Angón, Obuk y Acuacam se dieron cuenta que cuando se habla del poder de Guinea Ecuatorial, se refiere a la casa de Obiangema Eneme y a la casa de Okom Besono. Y luego dentro de la casa de Okom Besono y la casa de Ngema Eneme, hoy por hoy, por ejemplo, Guillermo ya sabe que el poder no está con él. Ruslan ya sabe que el poder no está con él, aunque sean de Acuacam. Esperemos que Gabriel Umbaga, Ngema Lima, también ya sabe que el poder no tiene tanto poder como parecía, porque si se le ha podido mover de minas donde no quería ser movido, es porque hay más gente con más poder. De tal forma que ahora que estamos hablando, el poder reside en las manos de Teodoro Obiangema Bazogo, Constancia Manguezo como la ex de Obiangema Bazogo, Teodoro Ngema Obiangema y sus dos hermanos. Ahí es donde realmente reside el poder. Armengol sigue gozando de poder como hermanito de Teodoro Obiangema Bazogo, aunque hayan nacido en el mismo año, según los pasaportes de ambos. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario realmente saber quién tiene el poder como que no. Es necesario saber quién realmente es víctima de quién no es víctima. Para seguir con este flash, vamos a ver el siguiente video. Escuchen atentamente. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueve el diálogo y se solucionan los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuo. Para muchas personas, la convivencia con los vecinos es un factor muy importante para su día a día. La convivencia en sí con los vecinos es importante porque cuando no estamos en casa, la persona más cercana que te puede ayudar en ese momento es tu vecino en caso de algún conflicto, algún problema, ya que en la sociedad ocurren muchos incendios, pues el vecino puede estar cerca y ayudar en casa en caso de que no te encuentres. Entonces yo creo que es fundamental esa convivencia en paz con tu vecino. Es muy importante que cuando dos o más personas conviven en casas consecutivas se lleven bien, porque una vez cuando te pasa algo, la primera persona, la primera línea de defensa será justamente el vecino. El vecino es quien se dará cuenta que donde está hace días no le veo, qué le pasa a la casa, por ejemplo la gente que vive sola. Exactamente, el vecino es quien se va a dar cuenta que pero a este vecino no le he visto salir, ¿qué pasa? Alarma la situación. En caso de un incendio, en caso de algo, la primera línea de defensa es el vecino. La convivencia en paz es muy importante, hay que darse bien con los demás. Somos seres humanos, lo que caracteriza al ser humano, sobre todo vamos a hablar de nuestra cultura, a los bantúes es la amabilidad, es el buen entendimiento, el buen acogimiento
sentimiento de los hermanos. Y sí, es muy importante para mí, sí. Mis vecinos me aportan seguridad. Si algo me pasa en mi casa, mis vecinos pueden ayudar y tal. Si necesito algo, mis vecinos siempre están ahí. Y el presidente de mi comunidad, si buscas trabajo, es una referencia, o sea que buena convivencia es importante. En este día podemos comenzar a interiorizar la importancia que tiene la paz para todos a nivel mundial y empezar a crear hábitos y fortalecer valores que nos permitan convivir con otros a pesar de las diferencias que haya. En Guinea Ecuatorial, la ley promueve el respeto a la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos o cualquier otra condición de las personas. Aparentemente, al ver este vídeo, uno se puede preguntar qué relación hay de todo lo que ha dicho con el vídeo. Les voy a contar. La relación que hay es la siguiente. En mi casa, desde siempre se ha hablado de política. Y desde siempre he escuchado, he visto situaciones que indican que en Guinea Ecuatorial había dictadura y que la dictadura es mala. Primero lo escuchas como un crío. Pero gracias a cómo me ha construido Dios, todo llega un momento en todo, con todo, en el que digo, sí, esto es lo que me dicen, da igual que lo diga papá, mamá, mis hermanos, da igual quién dice lo que sea que dice. Yo necesito comprobar todo lo dicho. Ya lo comprobaba porque mis padres actuaban en consecuencia con sus palabras, con lo cual las posibilidades de dudas eran mínimas, pero como ser humano independiente que tengo mi cerebro, necesitaba comprobarlo por mí mismo. Y cuando digo, ya sé lo que se piensa en casa, ya sé lo que se dice en casa, ya sé lo que se hace en casa, ¿qué pasa afuera? Lo primero que me chocó es que digo, hostias, todo lo que se dice en casa parece que se pelea con lo que se dice fuera. Porque claro, fuera de mi casa en Guinea Ecuatorial, las palabras son muy bonitas, como acaban ustedes de escuchar. La convivencia es importante, se tiene que respetar los unos los otros, bla, 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 blue. Me acabo de acordar de Antonio Alonguema, que en paz descanse. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que el discurso de fuera es un discurso bastante no coherente, porque la coherencia tiene que venir con los hechos, ¿no? Decimos nosotros, sino un discurso que es políticamente correcto. Dicen lo correcto, nos presentan en la tele lo correcto. Pero entre lo que dicen y lo que hacen hay un trecho. Dicen una cosa y hacen lo contrario. De tal forma que cuando voy buscando una segunda opinión, voy buscando otra perspectiva de lo que veía en mi casa, me choca al principio que parece que el gobierno dice cosas que realmente tienen sentido. Pero no acaba ahí mi observación. Mi observación empieza a ir más allá. Como os dije que sí, he sido de esos críos de 6 años o 7 años que ha ido a esperar a Obiang Basao y he aplaudido. Pero después de ir a esperar a Obiang Basao y aplaudir, con los años que fuera en Claré, que lo hice por primera vez, luego seguí evolucionando y un día me pregunté, a ver Moisés, ¿para qué se va a esperar a Obiang Basao en el camino del aeropuerto con este sol que hace en Guinea Ecuatorial? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué experiencia tiene uno? ¿Qué gana uno? Empecé a hacerme preguntas, siempre he sido curioso. Y llegué a la conclusión que es una actividad totalmente inútil. Una vez que llego a esa conclusión, no lo volví a hacer. No lo volví a hacer porque todo indicaba que era una actividad inútil. Y todo sigue indicando que ir a aplaudir al presidente cuando viene a varios sus viajes es efectivamente una actividad inútil. Si alguien puede decirme para qué sirve, que me lo comente aquí
en los comentarios, ¿no? Valga la redundancia. Entonces nos dimos cuenta que se hablaba muy bien, pero se hacía muy mal. Así es como, después de lo que vivía en casa, cogí el tiempo para observar la sociedad guineoecuatoriana y al final, por mi propia iniciativa, de forma independiente, acabé concluyendo exactamente lo que se decía en mi casa, que es una dictadura que maltrata a los ciudadanos y no se preocupa del bienestar de los ciudadanos, no se preocupa de la integridad del territorio nacional. Esta es la relación que hay entre lo que he dicho antes y lo que estamos concluyendo. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber si somos víctimas o somos verdugos y actuar en consecuencia. Si somos verdugos, pues los verdugos que sigan haciendo lo que creen que tienen que hacer, es maltratar a los demás. Las víctimas tienen que seguir resistiendo, esperando el momento que puedan deshacerse de tanta violencia. Esperemos sin violencia. Estas son las partes. Por eso siempre decimos que aunque suene radical, en una ensalada donde todo está mezclado de formas malas y los únicos que se benefician de tanta mezcolanza son los malos. Porque los malos, después de asegurarse que nadie más puede entrar y vivir tranquilamente en su país, Guinea Ecuatorial, más que ellos, se intentan aprovechar y también decir que, colega, puedes hacerme tal, puedes comprarme tal, luego te devuelvo el dinero, y nunca devuelven el dinero. ¿Por qué? Se hacen los listos. Se hacen las víctimas cuando salen y se hacen los verdugos cuando entran, cuando están dentro de Guinea Ecuatorial. Por eso es necesario delimitar, distinguir los buenos de los malos, los negros de los blancos, los azules de los rojos, la paja del grano, porque sin esta distinción no se pueden emprender acciones que puedan llegar a la futura concordia, futuras negociaciones, porque para que haya negociaciones, las partes involucradas o que necesitan sentarse tienen que estar muy bien claras. Hasta que esto no ocurra, difícilmente podremos encontrar una situación. No significa que no habrá solución, perdonen a la situación, habrá solución a esta situación. Simplemente que necesitamos tomar unos pasos muy concretos para alcanzar los objetivos planteados, que es la democratización de Guinea Ecuatorial, las libertades reales para todos los ciudadanos, la igualdad, la equidad, que todos seamos iguales frente a la ley, que las oportunidades lleguen a todos los ciudadanos sin importar de qué pueblo pertenece, cuál es su religión, etc. Esto es lo que soñamos y por eso estamos aquí. Y repetimos, para hacerlo necesitamos separar la paja del grano. Si no lo hacemos, jamás llegaremos a estos objetivos. Agradeciéndoles que estén viendo este flash informativo, nos vamos a despedir. No lo vamos a hacer sin también agradecerles por ver, por comentar, por mandar vídeos, audios, documentos, etc. Gracias desde el fondo de nuestro corazón. A todos ustedes que están viendo este flash, estén suscritos o no, muchísimas gracias. A los que se han suscrito, inmensas gracias les damos. Los que no, gracias igualmente y les preguntamos, ¿se han planteado ustedes suscribirse? Buenos días, buenas tardes y buenas noches.